Vamos a Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Es el mismo libro que estamos estudiando desde el estudio pasado. Dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, mis hermanos, hoy estamos con el estudio número 6. El estudio se llama Pueblo adquirido por Dios. En el estudio pasado estuvimos hablando de cómo Dios nos llama linaje escogido, o cómo también Dios nos ha cambiado nuestro linaje, nos cambió la sangre, nos cambió todo aquello que anteriormente pues no sabíamos que había sido cambiado, o no entendíamos por qué ahora éramos diferentes. Mas sin embargo Dios, en su misericordia que la extiende, nos habla que somos linaje escogido. Así que ya entendiendo esto, nos dio Dios, por medio de ese linaje, al rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, un cambio de nacionalidad, un cambio de linaje. Ahora sí somos linaje de un rey, pertenecemos a un rey y traemos una sangre real, que es la sangre de Cristo Jesús. Y hoy, si nos da tiempo, vamos a hablar de dos puntos también muy importantes, pero específicamente me voy a dirigir al primero, que es el nombre del estudio, que se llama Pueblo adquirido por Dios. Y ya si nos da más adelante el tiempo, entonces vamos a hablar del siguiente punto. Así que uno es de dónde nos rescató Dios y cómo nos ve a cada uno de su linaje escogido. ¿Sí? Porque es importante saber también por qué nos llama linaje escogido, cómo nos ve ahora y de dónde nos rescató el Señor. Y el otro también, que vamos a ver si nos da tiempo, es para qué fuimos rescatados y escogidos para pertenecer a su realeza. ¿Cuál fue el propósito por el cual nos rescató? Tiene un propósito ese rescate. Así que hoy vamos a ir desglosando el número 2, con donde nos va a ir confrontando también la palabra de Dios y nos va a ir mostrando lo que hizo Dios para que pudiéramos ser llamados pueblo adquirido por Dios. Así que después de que ya leímos el versículo 9 y 10, entendemos también que Dios nos cambió de nacionalidad, pero también nos enseña que somos un preciado tesoro para Él. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios en el capítulo 19 de Éxodo. No vayan a él, escúchenlo nada más. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si ustedes recuerdan, en el versículo que vimos acerca de Pedro, nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí en Éxodo volvemos a escuchar a Dios que nos dice que somos un reino, o seríamos un reino de sacerdotes y gente santa. Y ahora lo entendemos, que les dijo: vosotros me seréis, porque todavía Cristo no había llegado y por eso no podíamos llegar a ser
reales o reino de sacerdotes y gente santa. Mas sin embargo, gracias a Cristo, ahora nosotros podemos decir que pertenecemos a esa realeza, pertenecemos a ese linaje, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un preciado tesoro para Dios y somos pueblo adquirido por Dios. ¿Y por qué decimos que somos un preciado tesoro? Porque así lo dijo el Señor, no porque queremos compararnos con algo demasiado valioso, sino que Dios nos muestra que para Él somos valiosos. Así que el linaje escogido de Dios es su propia herencia, su preciada posesión, su preciado tesoro. ¿Por qué digo que Dios, que nosotros somos su propia herencia y por qué somos su preciada posesión y su preciado tesoro? Porque una herencia o un tesoro se protege, se cuida, tienen un lugar especial para que nunca se lo roben. Y al nosotros ser el preciado tesoro de Dios, venimos a hacer algo de su posesión que siempre va a tener al cuidado, que nunca nos va a apartar nadie de su mano. Y por eso ahora sí entendemos la palabra, o la vamos a ir entendiendo cuando dice pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios significa que Dios nos ha comprado. Dios nos ha comprado. Dios ha pagado un precio para que nosotros fuéramos liberados. Así que Dios no nos ve únicamente como sus hijos, sino también como un especial tesoro. Por esta razón, Dios, cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando le entregamos nuestra vida, entonces ya no nos sentimos como antes. Nada más cuando íbamos a nuestra tradicional religión nos sentíamos bien, pero salíamos y otra vez volvíamos a sentirnos cargados, cansados, agobiados. Ahora, desde que pasamos a ser la posesión de Él, venimos a ser pueblo adquirido por Dios. Él, a partir de ahí, nos cobija, nos lleva en sus brazos, nos carga sobre sus hombros, nos sostiene en sus manos y nos ama con un amor santo. Aunque es un celo santo y un amor santo, no se compara con el amor del hombre, no se compara con el amor del padre, del hijo, del familiar, del abuelito, del tío, de la esposa, del esposo. No se compara el amor de Dios que tiene sobre su pueblo adquirido. Sobre su pueblo adquirido. Así que las bendiciones que hemos heredado en Cristo no solo deberíamos de recibirlas con gratitud, sino que debería motivarnos a dar testimonio de la bondad de Dios y de Cristo. O sea, en cuanto nosotros nos sentimos linaje escogido, nos sentimos pueblo adquirido por Dios, nosotros empezamos a transpirar o a destilar la bondad de Dios, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, y por eso es que la gente nos ve diferentes. Porque no estamos llevando una máscara de alegría, no llevamos una máscara de gozo, sino ya hay alegría y gozo en nosotros. Empezando, ¿por qué? Porque hemos entendido que somos linaje escogido y que somos pueblo adquirido por Dios. Y si todavía no entiendes lo que es llamarte linaje escogido, creo que necesitas escuchar la enseñanza pasada, pero si quieres entender lo que es pueblo adquirido por Dios, de eso se va a tratar el día de hoy nuestra enseñanza. Así que para entenderlo vendría una pregunta. ¿Qué significa que somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios?
O sea, ¿qué significa eso? ¿Por qué el apóstol Pedro hace énfasis no nada más en una sola cosa, sino hace énfasis en que somos linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa y sobre todo un pueblo adquirido por Dios? Así que cuando Pedro dice esto, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos está dando a entender que somos un pueblo adquirido para posesión de Dios. Él nos compró. Ya no le pertenecemos a nadie más. Ya somos posesión de Dios. Ahora le pertenecemos a Dios. Somos su más preciado tesoro. Somos su posesión. Somos un pueblo adquirido, o un pueblo que Dios ha adquirido para sí mismo. O sea, Él nos compró para Él mismo. Hemos sido escogidos y redimidos por Dios y para Dios. Esto es importante que lo entendamos, mis hermanos, para que ya podamos entender después por qué nos adquirió, para qué nos adquirió y cuál es nuestro trabajo después de ser adquiridos por Dios. También es importante que entendamos, en el momento que pasamos a ser pueblo adquirido por Dios, nos da a entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no eres tú, tus deseos y Dios. Ya no eres tú, tus necesidades y Dios. Ya no eres tú, tus sueños y Dios. No, ya eres tú y Dios únicamente. Ya no pertenecemos a nosotros mismos. Ya no busco mis deseos personales. Ya no busco mis sueños. Ay, mi sueño es ser astronauta, ¿no? Pues ya se te olvidó y bájate de la nave. Así que tenemos que entender, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados por Él y ahora formamos parte de su pueblo. Somos del pueblo de Dios. Así que ahora sí vamos entendiendo que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios y pasamos a ser pueblo de Dios. ¿Sí? Es importante porque ya más adelante dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Pasamos a ser pueblo de Dios por pura misericordia. Que no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Ah, pero si yo creía que era pueblo de Dios, creía que era hijo de Dios, no. Nunca fui pueblo de Dios, nunca fui hijo de Dios, fui creación de Dios, pero necesitaba yo ser comprado por Dios, adquirido por Dios, para poder decir, ahora sí soy hijo de Dios o del Dios Altísimo. Así que ahora somos del pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Porque hicimos buenas obras? No, porque hemos alcanzado misericordia. Y es lo que dice Pedro bien claro, ¿sí? En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Por pura misericordia somos del pueblo de Dios. Somos del pueblo de Dios porque Él nos adquirió. Él nos compró, Él pagó por nosotros, Él nos rescató para que saliéramos de las tinieblas. Así es, amén. Y hago este paréntesis grande porque de verdad esto que vamos a aprender, o a lo mejor ya lo sabes, es muy, muy, muy importante. Porque para entender las palabras, antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo, necesitamos entender estas preguntas. ¿A quién le pagó Dios? ¿Por qué le pagó Dios? ¿Y cuánto costó el pago que Dios dio por nosotros? La gran mayoría de la gente, o mucha gente,
piensa que Dios le pagó a Satanás. La gran mayoría de la gente dice, es que Dios le tuvo que pagar a Satanás para que nos pudiera liberar. Pero si nosotros ponemos atención a la historia de Satanás, recordamos que Satanás está preso. Entonces no podría ser el pago a Satanás. Pero tristemente muchas personas dicen que el sacrificio de Jesús en la cruz fue un pago a Satanás para que fuéramos libres de la opresión de él. No, no y no. Así que si nosotros analizamos las Escrituras correctamente, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, vino a pagar el costo que Dios mismo puso como rescate para saldar la deuda. O sea, Cristo vino a pagarle al Padre un costo que él había puesto para saldar la deuda. O sea, yo no estaba o no le pertenecía a Satanás abiertamente. Era yo siervo de Satanás por causa de lo que decretó Dios. O sea, Dios me agarra y me entrega a Satanás. ¿Sabes qué? Ahí está Satanás. Pero Satanás no tiene ningún derecho de pedirle a alguien, y menos a Cristo, que le pagara para liberarlo. Porque Satanás también estaba preso. O está preso, más bien. Entonces, la deuda que se debe no se le debe a Satanás, sino se le debe a Dios. A Dios era el que se le debía algo. Y lo vamos a ir entendiendo conforme vayamos aprendiendo o entendiendo todo esto. Así que ponle letrotas grandotas si quieres. El rescate se pagó a Dios mismo, o sea, al Padre, para saldar la deuda de nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Él. ¿De quién estábamos separados? ¿De Dios o de Satanás? De Dios. ¿Por qué estábamos separados de Dios? Por causa del pecado. Entonces le pertenecíamos a Satanás porque despreciamos a Dios. Dice aquí en Éxodo 21-23, para los que apuntan, no es necesidad que vayan a él, escuchen. Dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y en Deuteronomio dice, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Mucha gente lo conoce en Éxodo 21-23 y Deuteronomio 19-21, lo conocen como la ley del talión. Mas sin embargo, de acuerdo a lo que Dios está mostrando, es que todo efecto o todo lo que sucediera se tenía que pagar de igual manera. Si alguien golpeaba a alguien y perdía un pie, tenían que cortarle el pie al ofensor. Si alguien mataba a otra persona, tenían que matarlo también a él. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Y de esta manera nos vamos un poquito a la historia de Génesis y recordemos lo que le dijo el Señor Dios a Adán, que no comiera del árbol del bien y del mal. Le dijo de esta manera, puedes comer de todos los frutos que hay en este lugar, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. ¿Qué significa esto para que vayamos entendiendo? Que si un hombre desobedeció a Dios, murió, y tenía que morir otro hombre para poder pagar el rescate del cual Dios decretó. Dios decretó que aquel que desobedeciera a Dios iba a morir inmediatamente. Adán desobedeció y murió inmediatamente. Así que para entenderlo es
Adán nos separó del Padre y Cristo nos reconcilia con el Padre mismo. Adán nos separa del Padre, Cristo nos reconcilia con el Padre. ¿Por medio de qué? De la muerte, porque tenía que haber muerte por muerte. Ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Y el libro de Romanos capítulo 5, versículos del 18 al 19, nos los explica de esta manera. Es importante que lo vayan entendiendo, que no nada más lo escuchen, sino que lo entiendan. Dice así: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, que es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, ¿a quién se le tenía que pagar? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el ofendido. Dios fue al que desecharon. Entonces el hombre, si le paga a Satanás, pues le pagaría con carne, con pecado, con maldad y todo lo que está pagando el hombre. Entonces sigue perteneciéndole a Satanás. Pero para que pasemos a la nación santa, pasemos al linaje escogido, necesitamos ser reconciliados con Dios. Entonces, ¿a quién se le tenía que pagar lo que pagó Cristo? A Dios, para que pudiéramos entrar al reino celestial. Espero y estemos ahora sí comprendiendo mejor todo esto. Y también dice que porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿nosotros queremos ir al infierno o queremos reconciliarnos con Dios? Si queremos irnos al infierno, no necesitamos pagar nada, ya estamos en el infierno. Pero si queremos ser rescatados de ahí, se tiene que pagar el rescate. ¿Y quién nos puede rescatar? Dios. ¿Y cómo nos va a rescatar si nadie pagaba por ese rescate? Por eso era necesario que viniera Cristo a pagar por el rescate para que Dios entonces nos pudiera salvar. ¿Sí va quedando más claro, verdad? Ok, gracias a Dios. Entonces, y en 1 Corintios también Pablo lo dice de esta manera, en el 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Donde estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. ¿Para qué entonces vino Cristo? Para rescatarnos de esa muerte espiritual. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que si ya vamos entendiendo mucho mejor esto, entendemos que por la santidad de Dios era lógico que el pecado rompiera el orden perfecto de Dios. O sea, por medio del pecado se rompió el orden perfecto de Dios y por eso tenía que venir la pena justa. La pena que Dios dio de la separación del hombre y él era una pena justa. Dios se lo dijo a Adán: no comas de ese fruto, porque si comes de ese fruto morirás. ¿Y qué significa muerte? Ahora nosotros entendemos que muerte significa separación. Así que la muerte es la separación de Dios y el hombre. Todos estábamos destinados a ir a la muerte, el infierno, la separación de Dios. Mas, sin embargo, gracias al sacrificio de Cristo, ahora podemos tener una reconciliación. Y a esta pena la llamamos justa, por eso, porque Él prometió que si comían, morirían, y muerte, como les decía yo, significa separación, y fue justa la pena, porque Dios no es hombre para mentir. Mucha gente cree que cuando dijo Dios, de cierto, si comes de ese fruto morirás, entonces dice la gente, ¿y se murió Adán? No, mis hermanos, no está hablando de la muerte literal, aunque sí tiene que ver la muerte literal con el pecado.
pero la muerte más delicada era la muerte espiritual, con la que nacemos todos. Todos nacemos con la muerte espiritual. La muerte literal viene posteriormente porque Dios dejó el enojo, dejó su ira, dejó el pecado en la carne. Y la carne tiene que pagar el precio. Por eso es que el hombre muere una vez, literalmente, pero el hombre sin Cristo muere dos veces, literal y espiritualmente, lo que Dios le llama la segunda muerte. Y nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido reconciliados a través de Cristo, ya no vamos a sufrir la segunda muerte, porque Cristo pagó la deuda y ahora hemos sido adquiridos por Dios y para Dios. Espero y estemos entendiendo de verdad, mis hermanos. Así que esta separación tenía que permanecer o iba a permanecer, si lo pensamos carnalmente, porque Dios ya tenía el plan, ¿sí? Esta separación tenía que permanecer hasta que se pagara con la muerte de un hombre como Adán antes del pecado. ¿Cómo era Adán antes del pecado? Igual que nuestro Señor Jesucristo, limpio, puro, sin mancha y sin pecado. Adán tenía contacto con Dios, tenía relación con Dios y no estaba separado de Dios. Por esta razón nuestro Señor Jesucristo, siendo inocente, tomó el lugar de la humanidad culpable, entregó su vida como un rescate perfecto y de esta manera paga la deuda ante Dios y así la humanidad puede recibir el perdón. Sí quedó bien claro, ¿verdad? Ahora sí entendemos lo que es pueblo adquirido por Dios. Si tú no entiendes el sacrificio de Cristo, si tú no entiendes lo que pagó Cristo para que pudieras tener reconciliación con su Padre, entonces tú no has entendido nada y estás en una total obscuridad. Porque solamente a través de la luz que Dios nos da, entendemos esto y por eso entendemos que somos deudores y que no podemos pagarle con nada a Dios por ese sacrificio, porque si nosotros pagáramos con nuestra vida, como hay mucha gente que se da latigazos y se crucifica y hace muchas cosas creyendo que con eso va a ganar el favor de Dios, para Dios no es agradable eso. ¿Por qué? Porque la sangre que le ofrecemos, los sacrificios que le ofrecemos están llenos de pecado, porque nuestra carne está llena de pecado. El único sacrificio agradable a Dios es el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es limpio y sin pecado. La única cruz que es agradable, o el sacrificio en la cruz que es agradable, es el sacrificio de Cristo en esa cruz. Él se hizo maldito para que nosotros pudiéramos ser bendecidos y llenos de misericordia. Ahora, ¿qué es un rescate? Porque a lo mejor digan ustedes, bueno, pagó un rescate. Ahora sí vamos a entender. Cuando entendamos que es un rescate, vamos a entender por qué era necesario ese pago. Un rescate es algo que se paga para la liberación de alguien que es mantenido cautivo. Un rescate es algo que se paga para la liberación de alguien que es mantenido cautivo. Cuando nosotros somos o pasamos a ser pecadores por culpa de Adán, nosotros entramos a la cárcel, estamos encarcelados, pero no le voy a pagar al otro que está encarcelado para que me libere, porque él no tiene el poder para liberarme. O sea, Satanás no tiene el poder para liberarme. Y así que aunque Cristo hubiera pagado y le hubiera llegado a Satanás, mira, aquí está el pago. Iba a decir Satanás, ¿y cómo los libero si yo también estoy preso? Entonces, el rescate era por la desobediencia de Adán y Cristo tenía que presentarse delante del Padre
no sé si ustedes recuerden que hemos hablado de eso, que Cristo, después de que es crucificado, después de que es muerto, después de que es enterrado, resucita y le dice a María: no me toques porque no me he presentado delante de mi Padre. O sea, él tenía que presentarse delante del Padre para decir: he pagado por esta humanidad. O sea, ya tengo el pago para rescatar a la humanidad que está en cautividad. Por eso Cristo lo dijo bien claro: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él es el único que pagó el rescate, Él es el único que puede permitirnos tener esa reconciliación con Dios. Por eso es necesario que nosotros entreguemos nuestra vida a Cristo. Jesús pagó nuestro rescate para liberarnos del pecado, de la muerte, del infierno y del gran juicio del trono blanco, por el cual van a ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea, ¿quieres ser liberado del infierno? ¿Quieres ser liberado del pecado? ¿Quieres ser liberado de las garras de Satanás? ¿Quieres ser liberado del lago de fuego? Necesitas a Cristo, porque Él pagó el rescate. No, Señor, yo con mi religión, no, yo estoy bien, yo voy a hacer mis buenas obras. No podemos hacer ninguna. Así hagas 10,000 buenas obras, para Dios no sirven, porque todas tus obras son llenas de pecado, o como lo dice la palabra, son trapo de inmundicia. No sirve de nada todo lo que hagamos nosotros, porque la única paga fue la paga santa y perfecta que hizo Dios sobre los hombres. Así que, mis hermanos, en la celebración de la Pascua también aprendemos los requisitos de Dios para el rescate posterior de la humanidad. El cordero literal era sacrificado para que hubiera un perdón temporal. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, muere una sola vez para pagar la deuda eternamente. Así que nosotros, si vamos a Cristo, ya somos salvos eternamente. Ya no necesitamos hacer absolutamente nada, solamente entregarle nuestra vida. Y cuando le entregamos nuestra vida, entonces viene una transformación en nosotros. En el Antiguo Testamento, la muerte de un animal tomaba el lugar de la muerte de la persona, recordando el castigo por el pecado hasta que Cristo pagó en la cruz. Porque dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa dádiva? El regalo de Dios. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la paga del pecado. Somos pecadores a la muerte. Dios nos da el regalo de su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos tener vida eterna. Les voy a leer un poquito del capítulo 6 para que encontremos esa explicación un poco más clara y podamos entender ahora sí la frase pueblo adquirido por Dios. Quiero que vayan ahí al capítulo 6, versículo 15, para que entendamos, capítulo 6, versículo 15 de Romanos, para que vayamos entendiendo lo que es ser pueblo adquirido por Dios. En este libro de Romanos, Dios nos enseña el por qué somos de verdad salvos por pura gracia. Dice así: ¿qué pues? Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué nos está dando a entender aquí en la palabra de Dios? Que nosotros ya no estamos bajo la ley y que por eso ya no pagamos, sino estamos ya no pecamos. O sea, porque no estamos bajo la ley, ya no pecamos porque estamos bajo la gracia.
Y dice en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si tú eres del pueblo adquirido por Dios, entonces tú ahora eres obediente porque has sido justificado. No eres obediente por tus propias fuerzas, no eres obediente porque quieres alcanzar misericordia de Dios, no eres obediente porque eres muy buenito, sino eres obediente porque Dios ha transformado tu ser, Dios te ha comprado, Dios pagó el rescate. Fíjate bien esto. Dios pagó el rescate para sí mismo para que tú te pudieras reconciliar con Él. Se ve medio ilógico a lo mejor. ¿Cómo? ¿Dios te rescata de sí mismo? Sí, mis hermanos. Dios te rescata de sí mismo. Porque si Dios no hubiera permitido que su Hijo viniera, Él tenía que cumplir la ley sobre de ti. Y la ley dice que tenía que ser descargada toda su ira sobre de ti, lo que está pasando con los que no quieren nada con Cristo, ¿sí? Y por eso era necesario que Cristo viniera. Dice en el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis oído de corazón en aquel... ¿Habéis oído? Ah, caray. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, no entendiste lo que Dios quería que entendieras porque fueras muy inteligente o muy estudiado, sino porque Dios hizo que tú obedecieras de corazón por medio de la doctrina a la cual fuiste entregado o enseñado. ¿Sí? Dice en el 18, y libertados del pecado, ¿ya oíste? Estás siendo rescatado. Libertado, rescatado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, lo está dando a entender para que lo entendamos nosotros, que ahora somos siervos de justicia. No es que seamos esclavos de justicia porque estamos siendo obligados, sino ahora entendemos que tenemos una nueva naturaleza, que hemos sido comprados a precio de sangre y por eso nos entregamos a Dios y a Cristo por voluntad propia. Ninguno que se dice cristiano verdadero está por obligación. Ninguno. Aquel que se dice cristiano verdadero y está obligado. Es que me obligan a portarme bien, me obligan a no decir maldiciones, me obligan a no fumar, me obligan a no tomar. Ese no es un cristiano verdadero. El cristiano verdadero lo hace por amor, porque ha habido una transformación en él. Por eso es que Pablo les dice, estoy hablando como humano para que lo entiendan ustedes que son débiles humanamente, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Fíjate bien lo que está diciendo aquí Pablo, o Dios a través de Pablo. Mientras tú estás en tus pecados, eres libre de que no quiero obedecer a Dios, no lo obedezcas. Quiero hacer mi vida es mi vida y nadie se meta en mi vida, puedes hacerlo. Eres libre acerca de la justicia. Nadie te obliga a que obedezcas a Dios. Pero hay una paga.
Todo aquel que quiere vivir conforme a su propia justicia, a su propia carne, va a recibir el pago que le corresponde. Pero el verdadero Hijo de Dios vive libre acerca de la justicia porque vive en una libertad justificada. El pecador es libre de la justicia. No va a haber justicia para él. No le va a pedir cuentas el Señor a él de por qué no le obedeció. Le va a pedir cuentas, le va a dar el pago porque nunca quiso a Cristo. Tu pago es la condenación. ¿Querías vivir libre de la justicia? Adelante, tu paga es la muerte. ¿Ok? Espero que de verdad esté entendible todo esto. ¿Por qué? Dice en el 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Y como fin la vida eterna. Hemos hablado mucho del fruto. El fruto se da naturalmente. El fruto es natural, vives naturalmente una santificación, vives naturalmente la vida juntamente con Cristo y ahora nosotros ya no estamos temerosos de la muerte, porque sabemos que al pasar a esa muerte literal estaremos una eternidad con el Padre eterno. ¿Gracias a qué? Al sacrificio de Cristo. Dice en el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que todos los que quieren vivir bajo la ley van a ser juzgados bajo la ley y van a ser condenados. Todos aquellos que quieren vivir bajo la justicia de Dios es porque le han entregado su vida a Cristo y ahora son salvos por gracia, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, y esa es la fe que nosotros tenemos. Así que si tú te dices verdaderamente cristiano o eres verdaderamente cristiano, Dios te exige total santidad, pero como no podíamos brindarle esa santidad total por causa de los pecados que cometemos, pidió una santidad total, la cual el único que cumplió ese requisito se llama Jesucristo nuestro Señor. Esto nos da a entender que ninguno de nosotros, porque mucha gente dice por ahí, ay, si yo merezco estar en esa cruz y no Cristo Jesús. No, mi hermano. Aunque tú hubieras sido crucificado, no hubieras podido pagar el rescate por nadie, ni siquiera por una hormiga, ni por ti, mucho menos, ¿sí? Por nadie puede nadie pagar. Ningún ser humano nacido de hombre y mujer podía pagar la deuda. Tenía que ser alguien puro, limpio y sin mancha, y ese requisito lo llenó únicamente nuestro Señor Jesucristo. Así que, como Dios demanda la satisfacción de su ley, los animalitos pagaban por nuestros pecados temporalmente, pero cuando llega Cristo Jesús, cumple con los requerimientos totalmente que podían satisfacer la ley. ¿Cuál era la ley? Vida por vida. Si matabas a un toro, tenías que entregar un toro. Si matabas un borrego, tenías que entregar un borrego. Si matabas a un ser humano, tenían que matarte también a ti. Apedreado o colgado. ¿Sí? Así que de esta manera entendemos que Cristo ha pagado por medio del Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y para que nosotros, ahora sí, podamos ser llamados la herencia de Dios. Nosotros somos su más grande tesoro.
De verdad, mis hermanos, es importante que entendamos esto para que podamos entender cuánto costó el que tú seas pueblo adquirido por Dios. No costó un cordero, no costó un macho cabrío, no costó un latigazo, no costó un escupitajo, no costó la cruz, sino costó la descarga de la ira de Dios sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya ahora sí está claro que Jesús le pagó a Dios el rescate por nuestras vidas. ¿Y cuál fue el pago? El rescate fue su propia vida. Y no nada más su propia vida, fue el derramamiento de su sangre. Un solo sacrificio, un suficiente sacrificio. No era morir ahogado, no era morir y ya, tenía que derramarse toda su sangre. Creo que lo han visto en la historia del perdón de pecados por medio de los animalitos. Tenían que derramar toda la sangre del macho cabrío, del cordero o del becerro para poder redimir de los pecados al pueblo durante un año. Ahora, por medio del derramamiento de la sangre de Cristo, nosotros quedamos limpios por una eternidad. Así que gracias a su muerte, cada persona del mundo tiene la oportunidad. O sea, mientras estás con vida, cada persona del mundo tiene la oportunidad de aceptar el regalo de expiación y ser perdonado por Dios. Todas las personas tienen la oportunidad de ser perdonadas. ¿Quieres el perdón de Dios? Entrégale tu vida a Cristo. ¿Quieres ser perdonado y no ir eternamente a condenación? Entrégale tu vida a Cristo. Oiga, pero yo quiero hacer algo para merecerme el perdón de pecados. No, el único que puede pagar por tus pecados es Cristo, y para poder recibir el perdón necesitas aceptar este regalo. Porque dice la palabra, sin su muerte la ley de Dios aún necesitaría ser satisfecha con nuestra propia muerte. A ver, pastor, espéreme. Entonces, si yo me muero en la cruz, ¿ya está pagado? No, lo que está dando a entender aquí, vuelvo a leerlo, porque sin la muerte de Cristo, la ley de Dios aún necesitaría ser satisfecha por nuestra propia muerte. ¿Qué significa? Que no es necesario que te mueras en la cruz, no es necesario que te mueras en el templo, ahí todo el tiempo estés ahí orando y ahí te mueres. No, sino que la paga del pecado es muerte. O sea, que si Cristo no habita en tu corazón, si Cristo no te ha rescatado, tú vas a sufrir la segunda muerte. Eso significa que con tu propia muerte vas a pagar lo que le debes a Dios. Dios satisface o queda satisfecho cuando tú mueres y vas al infierno. Dice el Señor, no quiso nada conmigo, pues tiene la justa paga. Tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cristo ya pagó por ti, entonces queda satisfecho el sacrificio de su Hijo. Dios queda satisfecho con esa muerte y tú eres rescatado. Espero ya haya quedado claro, de verdad, mis hermanos. Así que toda la gente que muere que vive sin Cristo y no quiere nada con Cristo, va a pagar con su propia muerte en la muerte segunda, en el lago de fuego. Todo aquel que está con Cristo ya no va a pagar con la muerte de esa persona o de ti,
Tú ya no vas a morir eternamente, vas a morir físicamente probablemente, pero vas a vivir una eternidad con Dios. ¿Sí? ¿Amén o no amén? ¿Sí? Así que nadie puede librarse del infierno, nadie puede librarse del fuego eterno si no es por medio del sacrificio de Cristo. Y dice segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados el día del juicio, ¿qué puedes esperar tú? Si Dios no perdonó a los ángeles, ¿qué te puedes esperar tú? Que digas, no, es que yo de verdad he sido bueno. No hay bueno ni uno solo, no hay justo ni uno solo. Así que si Dios no perdonó a los ángeles, mucho menos perdonará a aquellos que toman en poco la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Qué te estoy dando a entender con esto? Que con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. Qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tú no puedes pagarle con nada a Dios. Nada. Solamente Cristo pudo pagar la deuda que tú tienes y que yo tengo. Entonces solamente Cristo nos puede rescatar. Ya vamos entendiendo mucho más. Así que el pueblo adquirido por Dios a través de su Hijo, somos diferentes del mundo que nos rodea, y esa diferencia es porque hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido cambiados a una nueva identidad. Por eso es que dicen que dice la palabra de Dios, que todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, Dios nos da la potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios. O sea, pueblo adquirido por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso somos un pueblo adquirido por Dios. Por eso a Él le damos únicamente toda la gloria, toda la honra, todo el loor, todo el honor, todo le damos, toda nuestra vida le pertenece, porque hemos sido adquiridos a precio de sangre. Somos un pueblo adquirido por Dios a precio de un santo, pero no es cualquier santo, sino es Cristo Jesús. Jesucristo nuestro Señor es el que pagó por ti. Cada latigazo fue por ti. Cada desbordamiento de la ira de Dios fue por causa de ti, para pagar por ti. No sé si estás entendiendo de verdad, pero esto es para que de verdad te dé terror pecar. Te dé terror fallarle a Dios. Un terror de decir, Señor, todo esto costó mi salvación. Por eso ahora dices que soy tu preciado tesoro. Por eso dices que soy un pueblo adquirido para ti y por ti. Porque todo eso pagaste para que yo tuviera vida eterna. ¿Cómo es posible que muchos que se dicen cristianos sigan en adulterio, en fornicación, sigan en idolatría, sigan en maledicencias, sigan deseando el pecado? No puede ser, mis hermanos. ¿Y saben por qué hay muchos que se dicen cristianos y andan haciendo eso? Porque no han entendido que hemos sido comprados, que hemos sido adquiridos como pueblo de Dios por medio de la sangre de Cristo. Cuando tú entiendas eso, en lugar de que desees el mundo, vergüenza te va a dar cada vez que desees algo del mundo. Horror, tristeza, llanto, ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando te da dolor haberle fallado a Dios, haber tomado en poco la sangre de Cristo, que te dé pena. Híjole, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué pensé esto? ¿Por qué hablé esto? ¿Por qué en mi corazón sigue habiendo odio, rencor, resentimiento, amargura?
Tenemos que entender que somos un pueblo comprado por Dios, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo al cual nadie le podrá hacer daño, porque Dios va delante de nosotros. De verdad, mis hermanos, por eso es que los verdaderos hijos de Dios ya no le cantamos a otros dioses, ya no alabamos a otros dioses, ya no tenemos idolatría, ya no tenemos amor por las cosas del mundo, sino hemos sido un pueblo adquirido y apartado por Dios para Dios. Vamos a orar, mis hermanos.